En este podcast hablaré sobre la historia de Chile, enfocada en lo que fue el gobierno de unidad popular y el golpe de Estado de 1973. Chile es un país ubicado en el sur extremo de América y que Chile durante el siglo XX, antes de la llegada del Partido Unidad Popular, era un país dependiente de Estados Unidos de América. Tenía empresas transnacionales que tomaban sus recursos, tales como lo fue el cobre y el salitre. También se extendía a importantes industrias de servicios y comercio exterior. Chile dependía demasiado del capital extranjero. En lo que refiere, Chile en lo institucional era un Estado unitario republicano y democrático, que siempre representado por los poderes clásicos que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Todo lo anterior decretado en la Constitución de 1925, que convierte a Chile en lo que es una república democrática. En lo que respecta a los partidos políticos hasta el año 1970, que fue el gran cambio que dieron los partidos políticos, se agrupaban en tres grupos: la derecha representada por el Partido Nacional, el centro representado por la Democracia Cristiana y la izquierda por la Unidad Popular. En 1970, como dije anteriormente, cambió de lleno estos partidos políticos. En 1970 se inició una alianza de partidos populares con una hegemonía marxista y se inició un proceso revolucionario a través de las urnas. Este proceso puso en peligro los intereses extranjeros y nacionales. El gobierno atacó decididamente esos intereses externos e internos. Esos intereses pertenecían, por ejemplo, a los grandes terratenientes de Chile, a la burguesía chilena asociada a las grandes transnacionales y dependientes del capital extranjero, que provenía principalmente de Estados Unidos de América. Principalmente la burguesía nacional se encargaba de la exportación minera, como lo era el cobre, un material súper importante para esa época, más que el salitre, que antes era el material de suma importancia en lo que fue Chile del siglo XIX. Las principales conquistas hechas por Chile fueron de un carácter democrático burguesa, pero que en un gran proceso fue una revolución para Chile, sobre todo hecho por por el Partido de Unidad Popular. Uno de esos grandes cambios y procesos que hizo Unidad Popular fue la nacionalización de las riquezas básicas como el cobre, que se traspasaron a empresas estatales, y el salitre y el hierro. Todo esto fue un proceso que se le llamó chilenización, donde muchas de estas pasaban a empresas estatales. Debido a esto es que empezaron los ataques de Unidad Popular hacia los intereses económicos extranjeros y nacionales. Los grandes monopolios fueron manejados por sus propios trabajadores, y estos grandes monopolios eran normalmente empresas extranjeras, pero también empresas nacionales, donde los trabajadores empezaron a hacer sus propios sindicatos y empezaron a tomar el control de estas empresas. Los trabajadores participaron activamente en estos procesos para obtener diferentes empresas y que sean controlados por los trabajadores, como dije anteriormente. Una reforma drástica en el sector agro, como el fin del latifundio en Chile, que sigue siendo un sistema económico importante para en ese tiempo, que Unidad Popular lo deshizo. Y también se hizo un nuevo sistema de trabajo relacionado a la explotación colectiva y el autoconsumo familiar para evitar el antiguo sistema de trabajo, que era el latifundio, y otros relacionados a este. Debido a esto, empezó a haber una gran contrarrevolución. Pero antes de llegar a lo que fue el año 1963 y llegamos al año de 1970, donde Unidad Popular y el presidente Salvador Allende tuvieron un intento fallido de golpe de Estado que culminó con la muerte de René Schneider en 1970, jefe comandante que respetó la constitucionalidad del ganador en las elecciones. Esto provocó que se hiciera una campaña sucia hacia el presidente y partido, cuyo principal conspirador fue Estados Unidos, aunque también fue interno, lo que provocó la muerte de este hombre que se llama René Schneider. Pasamos al año de 1973. Debido a las afectaciones que hizo Unidad Popular a los intereses económicos en Estados Unidos de América y a la institucionalidad burguesa de Chile, Estados Unidos planteó la intervención americana. A diferencia de otras intervenciones directas y brutales, como lo fue en Guatemala en el año de 1954, en Cuba en 1960 o República Dominicana en 1963, se planeó al principio una estrategia diferente. La estrategia consistió en tácticas de intervención a través de la economía. Uno de los principales organizadores de esta estrategia fue Henry Kissinger.
La oposición constituida por el Partido Nacional hizo un trabajo constitucional en el Congreso, sobre todo para las siguientes elecciones, pero no alcanzaron un resultado espectacular la Unidad Popular, que fue en el año 1973, a vísperas de las elecciones. Se propusieron como contrarrevolución dos procedimientos: el golpe blanco institucional y el golpe militar. Estos funcionaron a la vez, ya que en el Congreso, con mayoría de la oposición y ayuda de muchos abogados, hicieron una campaña donde demostraron la legitimidad de la intervención militar. Así entonces, estos dos grandes procesos empezaron a funcionar a la vez y causó el 11 de septiembre de 1973 el gobierno de Salvador Allende fuera abatido, sobre todo por el Congreso Nacional y el Poder Judicial, partidos de sus oposiciones y cuerpos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Las opciones de Salvador Allende antes del golpe de Estado era una guerra civil, pero se fue por la opción constitucional, lo que al final de cuentas lo condenó. Devino en una dictadura militar donde Augusto Pinochet se convirtió en un presidente y la mayoría de cosas hechas por Salvador Allende y Unidad Popular y los trabajadores fueron deshechas. Estas acciones traerían levantamientos y descontentos, pero para evitar eso se hicieron una represión masiva sistemática. Trabajadores, campesinos, estudiantes fueron fusilados, torturados y muchos desaparecidos. Hubo toques de queda y expulsiones de mucha gente al sentirse acosados por la dictadura. En el año de 1988, Augusto Pinochet dimite debido a votaciones hechas por el mismo gobierno, en el que se votó no a la continuación de Pinochet en el poder.